Argumentos paulinos, clave para entender el Evangelio. Bienvenidos. Hoy emprenderemos un viaje fascinante a través del tiempo para explorar el legado de uno de los personajes más influyentes de la historia del cristianismo, el apóstol Pablo. Sus cartas, escritas hace casi 2000 años, siguen resonando con una potencia sorprendente en la actualidad, moldeando nuestra comprensión de la fe y la vida cristiana. Pero, ¿quién era Pablo antes de convertirse en un pilar del cristianismo? Saulo de Tarso, como se le conocía antes de su conversión, nació en Tarso, una ciudad de Cilicia, en el Imperio Romano. Proveniente de una familia judía de ascendencia romana, recibió una educación rigurosa, incluyendo un profundo conocimiento de las escrituras hebreas y la tradición farisea. Era un fariseo celoso, un miembro destacado de un grupo conocido por su estricto apego a la ley mosaica y su fervor por la pureza religiosa. Su compromiso con la ley lo llevó a perseguir activamente a los primeros cristianos, considerándolos una amenaza para la ortodoxia judía. Sin embargo, su vida daría un giro radical en el camino a Damasco. Un encuentro transformador con Jesús resucitado lo dejó ciego y profundamente conmovido, marcando el inicio de su conversión al cristianismo. Este evento no solo cambió su vida, sino que también transformó el curso de la historia del cristianismo. De perseguidor se convirtió en uno de los más prolíficos misioneros, llevando el mensaje de Jesús a judíos y gentiles por todo el Imperio Romano. Sus viajes lo llevaron a fundar iglesias en diversas ciudades, enfrentando desafíos y persecuciones, pero siempre firme en su convicción. Y es a través de sus cartas a estas comunidades que podemos acceder a su pensamiento teológico, un pensamiento que ha influenciado profundamente la comprensión del cristianismo a lo largo de los siglos. En este video, analizaremos en detalle los argumentos principales que conforman el núcleo de su teología, argumentos que son clave para entender el Evangelio. El contexto histórico. Para comprender la profundidad de los argumentos paulinos, es crucial situarlos en su contexto histórico. El Imperio Romano, con su compleja red de relaciones políticas y sociales, proporcionó el escenario para la expansión del cristianismo. Pablo, un fariseo judío educado y conocedor de las Escrituras, se enfrentó a la tarea de comunicar el mensaje de Jesús a un público diverso, incluyendo judíos y gentiles, ricos y pobres, esclavos y libres. Este contexto influyó profundamente en sus argumentos. Justificación por la fe. El argumento central de Pablo es la justificación por la fe. En Romanos 3:28 y Gálatas 2:16, Pablo deja claro que la salvación no se obtiene por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Esta enseñanza fue revolucionaria en su época. La ley mosaica había sido el estándar de justicia para el pueblo judío, pero Pablo explica que nadie puede ser justificado por el cumplimiento de la ley, sino únicamente por la gracia de Dios a través de la fe. Esto no significa que la ley carezca de valor, sino que su propósito era mostrarnos nuestra necesidad de un Salvador. En Cristo, la justificación no depende de nuestro esfuerzo, sino de la obra redentora de Jesús en la cruz, la gracia de Dios. Inseparable de la fe está la gracia de Dios. Efesios 2:8-9 nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Para Pablo, la gracia no es simplemente un favor inmerecido, sino la manifestación suprema del amor de Dios por una humanidad caída. Es un regalo divino que no depende de nuestros méritos. Esta verdad transformadora nos recuerda que no podemos ganarnos el amor de Dios con nuestras acciones, sino que lo recibimos gratuitamente a través de Cristo. Unidad en Cristo. Otro argumento fundamental de Pablo es la unidad en Cristo. En Gálatas 3:28 leemos, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. El mensaje de Pablo rompe con las divisiones sociales, culturales y religiosas de su tiempo. La fe en Jesús nos une, sin importar nuestra condición. Esto era radical en el mundo antiguo, donde la sociedad estaba marcada por jerarquías y exclusiones. Esta enseñanza sigue siendo relevante hoy. En Cristo, todos somos parte de un mismo cuerpo, llamados a vivir en armonía y amor, sin hacer acepción de personas. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la fuerza transformadora que habita en los creyentes. En 1 Corintios 12, Pablo explica que el Espíritu no solo nos da dones para edificación de la iglesia, sino que también nos capacita para vivir conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo es quien nos guía, nos fortalece y nos da testimonio de nuestra identidad como hijos de Dios. A través de él, experimentamos la comunión con Dios y somos transformados día a día en la imagen de Cristo. Conclusión.
Los argumentos paulinos, aunque expresados en un contexto histórico específico, siguen siendo profundamente relevantes para nosotros hoy. Su mensaje de gracia, fe, unidad y poder del Espíritu Santo nos invita a una transformación personal y a una vida de servicio al prójimo. Les animamos a profundizar en el estudio de las cartas de Pablo y a descubrir la riqueza de su legado teológico. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la teología paulina. Que Dios les bendiga.